Bienvenidos una semana más a La Aquelarre. Espero que nos hayan echado de menos. Hemos hecho una pausa de un par de semanas debido a algunos asuntos académicos, pero estamos de vuelta y qué mejor que con uno de los temas centrales, uno de esos pilares del programa, el cine y sobre todo el cine hecho aquí en nuestro archipiélago. Veíamos en la pantalla la portada de la revista Alicios y hoy tenemos con nosotros para presentarla a su director, Atu Alegre. Buenas tardes, Atu, bienvenido. Hola, buenas tardes, Sofía. ¿Cómo estamos? Pues Muchas bien. gracias por venir ante todo. Gracias a ustedes Y por invitarme. gracias por traernos la revista, que la tenemos ya aquí. Veíamos antes la portada, que si no te importa me gustaría que empezáramos hablando de ella. Vale. Vamos a empezar a desengranar un poco la revista desde el inicio. Así que Alicios, que tiene esta maravillosa portada. Antes de la portada yo creo que es mejor que nos cuentes qué es Alicios, cómo surge Vale. y cómo llega a la calle. Perfecto, pues bueno, Alicios realmente surge como un medio de comunicación en esta era digital que tiene el fin de reunir en un único espacio todas aquellas informaciones que se han ido desarrollando en estos últimos años en la red referidas al audiovisual canario, ya sea pues cine, webseries, otro tipo de contenidos referidos por ejemplo a festivales, ¿no? Porque vimos un déficit precisamente en ese apartado informativo. Cuando alguien quería informarse sobre lo que estaba ocurriendo en Canarias con respecto a todas las representaciones audiovisuales, no había un único espacio donde poder ir a consultar. Habían blogs, hay blogs todavía, de personas que escriben de forma puntual sobre algunos temas, algunas proyecciones, pero no estaba ese espacio. Tampoco la prensa tradicional lo estaba abordando de manera correcta, sino de manera también muy puntual, cuando hay un evento que destaca sobre todo, pero no había ese espacio de encuentro, de crítica, de análisis sobre el audiovisual canario, y Alicios pues surgió con el fin de abarcar ese déficit, de ponerle solución y de afrontar lo demás con un cierto rigor precisamente de crítica y de análisis sobre el audiovisual canario. Y es que dentro de Alicios podemos encontrar muchísimas cosas, podemos hablar de la animación que ha llegado a Canarias, podemos hablar de reportajes, de críticas y además hay varios colaboradores que han ayudado a su creación, aparte de ti que lo coordinas. Entonces me gustaría un poco que nos hablaras de ese criterio para seleccionar o cómo ha sido, si ellos han venido y te han dicho quiero participar, les has hecho la propuesta y también en base a qué se ha creado esta primera revista, con qué contenido se va a encontrar el lector. Vale, bueno, es importante también decir que la revista tiene un formato digital en una página web que se actualiza con contenidos semanalmente. De hecho, bueno, tú has participado en algunos de esos contenidos. Y bueno, la revista luego tiene el enfoque de facilitar un contenido más de análisis, con mayor profundidad, y por eso son unos contenidos diferenciados de lo que podemos encontrar en la web. Sí es verdad que, por ejemplo, en este primer número hay algunos artículos, por ejemplo, hay una crítica que hace Eduardo García Rojas a la película de Guarapo, que duplica un texto que escribió Manuel Díaz Noda también en la web hace unos meses. Pero siempre con el fin, la revista, de tener un contenido diferenciado. ¿Cómo hemos establecido los contenidos de este primer número? Bueno, el proyecto es colaborativo, tú lo sabes, nos has propuesto ideas y, sí, claro, y lo hemos hablado y se pueden establecer, pero sí es verdad que para este primer número de la revista considerábamos que teníamos que establecer una línea editorial, establecer la base a partir de la cual queremos seguir andando los próximos números, ¿no? Entonces, básicamente hemos intentado atender las cuestiones principales para establecer esa base teórica respecto al audiovisual canario y concretamente pues hemos abordado esa pregunta que abre la portada, que es responder a qué es cine canario, intentar definirlo, establecer una base de inicio a partir de la cual podamos empezar a trazar ese camino. Y me parece interesante que saques el tema de cine canario porque a través de entrevistas que ya he hecho para Alicios o también para otros medios de comunicación, yo personalmente me he encontrado con opiniones muy variopintas acerca de esto. Hay directores que te dicen que no les gusta realmente el término de cine canario, que no se sienten identificados y otros que sí que existe. Tú al haber transcrito y haber preparado esta revista, ¿qué conclusión te quedas? ¿Qué respuesta puedes darnos a esa pregunta? Bueno, para mí sí existe el cine canario, pero no debemos entender cine canario como algo muy distinto a otros cines. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, en el cine español, no es un cine muy distinto a un cine europeo, y el cine europeo tampoco es muy distinto en ciertas cuestiones a un cine estadounidense, ¿no? Digamos que el cine es una de esas artes que han surgido en un estado de globalización y por lo tanto intentar trazar una identidad propia es muy difícil. Sin embargo, bueno, en mi caso personal, yo sí tengo claro que es cine canario. En primer lugar, aquel cine que está desarrollado por autores canarios, que tiene un apoyo de una producción canaria,
Y cuando decimos una producción canaria es producción canaria de verdad, no de estas que se establecen durante 2 meses y luego se van de las islas, ¿no? Y también es muy importante tener en cuenta el cine canario como un cine que se desarrolla en las islas a partir de autores que a lo mejor no han nacido aquí, pero que han desarrollado su carrera en este territorio, y también aquel que reflexiona sobre la propia identidad canaria, ¿no? Y quizás este último aspecto es el más importante y el más interesante para establecer algo que pueda definirse como un cine canario distinto a cualquier otro. Y bueno, ahí está un poco la tarea todavía incompleta de investigadores, de intentar esclarecer si existe o no existe ese cine canario fidedigno, ¿no? Cine canario o no, la verdad es que lo que hace Alicio es recopilar el trabajo, toda la labor que durante meses, durante años, nunca se ha hecho, y eso era algo que quería comentar contigo porque me parece curioso que realmente las islas, siendo un sector, porque al fin y al cabo es un sector, quizás no un sector, no lo podemos nunca comparar con un sector equiparado a Hollywood, el cine que se puede producir en Madrid, en las grandes capitales, porque no es así, no se ha explotado y nunca yo creo que se ha terminado de llegar a valorar ni de plantear esa idea de potenciarla realmente como se debiera para extraer los beneficios y que funcionara, pero sí es verdad que hay muchísimos festivales, hay muchísimas proyecciones, hay muchísima gente que trabaja en no solamente el cortometraje, sino que el largometraje, y no tiene esos impactos en los medios. ¿Realmente crees que no se visibiliza por alguna razón en concreto? ¿O realmente es que hay como un desconocimiento ahí por parte de los periodistas, de los medios de comunicación? A ver, hay varios problemas, ¿no? Primero hay un problema de lo canario, pero también hay un problema de lo nacional, ¿no? Y es el tratamiento que hacemos en España, por ejemplo, de la cultura en general. En el cine, concretamente, aquellas películas españolas en general que van a la prensa generalista, tradicional, son unas muy concretas, aquellas que tienen mayor apoyo de determinadas productoras, determinadas televisiones, ¿no? Y en cambio los productos más independientes lo tienen muy difícil para acceder a esa prensa. Si ya nos vamos del ámbito nacional al canario, pues ocurre que toda esta problemática se acrecenta, y cuando surge una película y llega a la prensa es o porque está motivada por algún tipo de elemento, pues yo que sé, que ha participado un actor concreto, o porque el cineasta es amigo de algún periodista de ese periódico o de esa radio y ha conseguido llevar su película a ese medio, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, que es que en España no tenemos una buena consideración de nuestra cultura en los medios. Y luego, concretamente, ya viene el aspecto despectivo, ¿sí? de la propia cultura que se realiza tanto en el territorio nacional como en el territorio canario, ¿no? Cuando pensamos en cine y vemos una película, yo qué sé, una comedia española y decimos vaya españolada, ¿no? Imaginemos ya si es canaria es peor, porque si ya el cine canario, el cine español le tenemos una mala consideración, pues ya lo de casa es que va a ser peor por la propia consideración que tenemos dentro de casa de lo nuestro, ¿no? Y ese es uno de los problemas que explica ese déficit. Hombre, yo tampoco considero, sí que sé que hay un problema por parte de nosotros a la hora de asimilarlo, pero también es que hay responsabilidades dentro de la televisión local que no se han cumplimentado como se debiera, y siempre tenemos esa intuición, cada vez que vemos un programa, vemos series que se han hecho aquí, y vemos siempre, yo creo que una faceta como burlesca de nuestro acento, de nuestra forma de comportarnos, y que claro, el canario lo ve y no se siente identificado. Entonces yo no voy a dedicarle mi tiempo a ver algo con lo que no me transmite. En cambio, yo creo que siempre pongo el ejemplo de que se puede tirar de lo nuestro, no sé si estás de acuerdo, y estar totalmente orgullosa de un buen trabajo que es, por ejemplo, Guarapo, que es una película que yo la vi hace poco cuando se proyectó Multicines Tenerife, y la vi y dije, qué bonita es, qué bien hecha está, y se habla de las tradiciones, de lo nuestro, con palabras nuestras, que no están mal, están recogidas por un diccionario y son totalmente correctas y se pueden utilizar, pero no nos ridiculiza, somos nosotros así, y es una historia bellísima, y yo creo que en lugar de aprovecharse de una influencia ya tan antigua, lo que han hecho es como hacer algo de burla, y por eso yo creo que no ha cuajado, también es uno de los motivos, bueno, me parece. Sí, puede ser uno de los motivos. Realmente yo no lo quiero decir, tú lo has hablado de la televisión pública, y sí es verdad que uno de los problemas que tiene el audiovisual en Canarias es que no tiene ese apoyo de una televisión local. Y es muy importante esto, porque la televisión local, aparte de que por ley debe de apoyar al audiovisual de una manera mucho más estrecha, que no lo está cumpliendo, la televisión local es la que tiene el poder de acercar el cine al espectador. Nosotros, una de las funciones de Alicio precisamente es esa, no lo hemos dicho antes, pero el proyecto surge también, no solamente con esa función de archivo y de difusión, sino de intentar romper esa brecha que existe ahora mismo y que lleva existiendo a lo largo de toda la historia del cine canario entre los espectadores y los realizadores, ¿no?
Y la televisión es la encargada realmente de esa tarea, o sea, es la que lo tiene en bandeja, la que lo puede hacer muy fácilmente, ¿no? Tú has indicado Guarapo, pero como Guarapo Muchísimas. han habido otras tantas películas que se han acercado a la identidad propia, a nuestra cultura, de una manera respetuosa y asumiendo también por el espectador, viéndose en esa realidad que muestran en esas películas, ¿no? Entonces sí, realmente da pena, ¿no? Da pena de que exista ese desconocimiento y de que no se esté potencializando. Y hablando del apoyo de las instituciones y demás, ¿cómo has percibido? Porque ya has presentado la revista desde hace ya varios días, varias semanas, llevan presentándolas en diferentes puntos. En breve te irás a Madrid también a presentarla. Entonces, también la has presentado en La Palma. Así que, ¿cómo ha sido la acogida por parte del público a través de redes también, que es muy importante? ¿Cómo se lo ha tomado el público a la hora de repartir estas revistas? La gente, ¿qué te ha dicho? ¿Está gustando, está llegando? El sector, que es a los primeros a los que nos hemos dirigido, sí la ha recibido vamos, de manera bastante grata, ¿no? Sí. Nos hemos sentido, la verdad, que apoyados y agradecidos también por cómo la han acogido. Sí es verdad que más allá de eso, algún espectador, algún lector que se ha acercado a las presentaciones, pues se ha acercado a nosotros después de ellas, nos han hablado interesados por la revista, por el tema que se trata, por el desconocimiento que tienen también del cine canario, ¿no? Y eso nos da esperanzas de que el proyecto realmente pueda cumplir alguna de sus objetivos. Sin embargo, bueno, todavía estamos andando, esas presentaciones han venido muy bien, todavía tenemos que seguir trazando otro tipo de presentaciones ya más privadas para poder conseguir apoyos ya institucionales y económicos, ¿no? Pero sí, yo creo que por lo menos tener el buen recibimiento del sector, de todas aquellas personas que forman parte de él, es muy positivo, porque realmente yo creo que todos echábamos en falta, ¿no? Que existiera un proyecto como Alicios, que podría haber sido cualquier otro, y puede ser cualquier otro, ¿no? Porque siempre puede surgir otra iniciativa parecida a esta, pero bueno, la que tenemos de momento es Alicios y yo creo que todos de alguna manera queríamos tener ese espacio para poder dialogar y dejar en constancia lo que se hace en las islas. Y hablando de las instituciones y demás, ¿cómo ves ese apoyo? Porque claro, lo ideal sería que Alicios surgiera, tú me comentabas antes que querías que saliera cada 6 meses, pero hombre, si a lo mejor estuviera apoyada por una institución y fuera factible sacarla más trimestralmente o de alguna otra forma, ¿cómo es un producto único? Porque como tú bien decías, cubre unas necesidades que hasta ahora no se habían cubierto y es único. Entonces, desde el punto de vista de ese, también recuerdo que hace unos meses entrevistaba a la cineasta Gran Canaria Macu Machín, y ella también nos decía que desde el punto de vista de ella como cineasta de las instituciones, veía ese pego que no sé si, esa pega, que no sé si tú la ves a la hora de promover la revista, que es que hablando siempre de la cinematografía canaria, pues se impulsan unas ayudas que luego no se mantienen en el tiempo y que es muy difícil para luego pues crear una industria, y tú también desde el mundo, desde la comunicación, especializada en este caso, pues no sé si lo ves también de esa manera o cómo ves que se está tratando este punto de vista desde las instituciones públicas. El apoyo a la producción local. Hombre, es bastante cuestionable. De hecho, bueno, tenemos aquí uno de los artículos que escribe Luis Roca, un artículo de opinión, y habla precisamente de las subvenciones del cine canario de este año. Después de 5 años, bueno, de 6 años de sequía, ¿no? Y bueno, voy a ver si lo podemos ver en cámara. Se ve Sí, aquí, ahí lo tenemos. aquí se ve el gráfico. Bueno, pues las 2 barras de abajo, estas de aquí, son las que representan las ayudas para 2017 y 2018, ¿no? La azul es la de 2017, que son 2 millones de euros, y la roja era la de 2018. El vacío es los años que no hemos tenido ayudas públicas, y lo de arriba son las ayudas desde el 2005, si no recuerdo mal, 2005 está ahí. hasta 2011, ¿no? Entonces vemos que bueno, hubo una cierta continuidad en este periodo, luego se fueron las ayudas por completo y luego han vuelto. ¿Qué pasa? Que han vuelto al sopetón, o sea, metiendo unas cantidades muy grandes. Yo realmente no pienso que sean muy grandes, yo pienso que son las que deberían de ser, pero mal gestionadas por diferentes razones. Lo primero, lo que indica aquí Luis Roca, y es verdad, es que no ha habido transparencia a la hora de dar esas ayudas, pero bueno, eso es otro tema. Ya a la hora de darlas, las ayudas se tienen que justificar. Y el dinero no viene por delante, viene después de la producción, por lo tanto eso ha obligado a las productoras que han acogido las ayudas tener que financiar la película antes de recibir la ayuda pública. No todo el mundo puede pedir un crédito de la envergadura que necesita una producción cinematográfica, por lo tanto al final las ayudas quedan en vano. Y luego no hay un seguimiento de lo que se está haciendo con esas ayudas. Por ejemplo, en Galicia, cuando las ayudas que se plantean en Galicia, hacen un seguimiento con el cineasta de su película, le ofrecen asesoramiento, apoyo, ¿vale? Y por lo tanto el gobierno sí da un dinero,
pero además intenta garantizar que ese proyecto se va a realizar bien. Claro. Aquí, en cambio, se da un dinero y ahí se queda. Y luego que el cineasta haga lo que quiera y si tiene problemas no se le va a dar un apoyo, un soporte, ¿no? Entonces, sí, falta la seguridad de que se vaya a mantener la ayuda económica, que eso va a depender básicamente de los presupuestos de cada año, ¿no? Y luego, lo que realmente hay una ausencia es de una buena política de subvención al cine. Y que yo creo que también, teniendo en cuenta lo que ha salido en la prensa y demás, que también es una de las páginas que dedica aquí Alicio, que la podemos ver, es a la animación. El sector se está potenciando muchísimo en las islas, también es algo positivo, Sí. pero se están impartiendo muchísimos cursos, muchísimos profesionales, se está formando a la gente en la animación y yo creo que también pues, es un paso a que se consolide la industria del cine pues, en este apartado, pero que también está muy muy bien. Atua, también me gustaría, que era lo que hablábamos al principio de esta portada, porque es una portada que ha sido encargada, especial para la revista, y me gustaría que nos hablaras de la persona que lo ha creado y por qué esta imagen. Vale. Bueno, la imagen de la portada es... Ahí la tenemos en pantalla para que los espectadores la puedan ver. Ahí está. Es una ilustración de Carlos Miranda, que es animador, trabaja aquí en Canarias haciendo animación. Y es una imagen de Roberto Rodríguez, que es un cineasta palmero, cineasta amateur palmero de los años 70, ya falleció desgraciadamente hace un par de años. Y el porqué de esta portada es porque la revista tiene dos espacios principales. Uno era responder a esa pregunta, ¿no?, de qué es cine canario, y la otra era precisamente hablar del cine de Roberto Rodríguez, con la excusa de que se ha estrenado el último documental de Dailo Barco, realmente su ópera prima, el largometraje en solitario, que es Las postales de Roberto, que habla de ese cine. Entonces, nosotros en Alicios pensamos que no solamente hay que hacer caso a lo que está ocurriendo hoy en el cine, en Canarias, y al cine y a otras producciones, como pueden ser webseries y demás, que no hemos hablado de eso, sino también echar la mirada atrás y hablar de Guarapo, hablar del cine de Roberto Rodríguez y el de otros tantos, ¿no? Y bueno, pues esa coincidencia en el tiempo de que haya llegado Las postales y Alicios al mismo tiempo, pues nos vino bien, ¿no? Y por eso también quisimos dedicarle la portada a Roberto, a través de una portada, de un encargo, de hecho una acuarela y lápiz, porque Roberto era realmente un artista multifacético y hacía bastantes... tuvo una actividad bastante prolífica en cuanto a acuarela, y un poco es la razón de ser de esta portada, ¿no? Pues la verdad es que es una idea súper bonita y que además rememora esas bases de Alicios. Comentabas antes las webseries y demás, porque a través de la web también de Alicios, y me imagino que en siguientes números, pues se tratará también las producciones, porque hay muchísimas nuevas formaciones que están emergiendo dentro del cine, como la webserie, que también es muy importante y que es una forma económica de que nuestros cineastas pues, puedan también darse a conocer. ¿Cómo ves ese fenómeno YouTube para promover el cine en Canarias o las producciones de aquí? ¿Dices haciendo webseries? Sí. Hombre, a ver, la webserie permite a los realizadores establecer una continuidad en el tiempo con una producción concreta, y en un estado de cierto amateurismo, digamos, sin una profesionalización, pues abarcar un proyecto con mayor envergadura y con sus pocos recursos, ¿no? Yo creo que precisamente es un déficit que tenemos en Canarias, el de la webserie. Ha habido webseries, hay webseries, están saliendo nuevas webseries. Ahora se ha estrenado hace poquito el primer capítulo de una serie que se llama El Risco en YouTube. Tuvimos hace unos meses una con dinero público de Televisión Española, que era Mambo, con los realizadores de Malviviendo, David Sainz y demás. Y había otros ejemplos, no me acuerdo ahora el nombre, pero había una webserie sobre que las protagonistas eran 3 mujeres, ¿no? La verdad que no. Sí, no recuerdo el nombre. Gomera, recuerdo que tenía Sí, creo que sí. financiación en la Gomera. Pero sí es verdad que yo 2 echo más de 2, menos... 5 me sí, parece que era. algo así 2 era. más 2, 5. Pero echo de menos que algunos de los realizadores que están metiéndose en el mundo del cortometraje, que van mucho a festivales de Cine Express, que es una de las cuestiones que hablamos precisamente en este número, no hayan dado ese salto a la webserie, que es muy... Yo creo que es positivo a la hora de crear una gramática, digamos una narrativa dentro del cine canario, que es lo que es un déficit bastante importante, el del guión. Y la webserie te obliga a potenciar esa faceta que es, digamos, de las más pobres, ¿no?, que tiene el cine canario. Aparte que llegas a un público muy grande, ¿no?, Claro. con YouTube. Yo creo que es fácil incluso llegar a gente que no es de las islas, ¿no?, sino Sí, que es fuera de ellas. eso es yo creo que una de las ventajas de Internet, poder llegar a un Exacto. público muy amplio y de todas las partes del mundo.
Para ir concluyendo con la entrevista, Sí. Atua, ya que hemos hablado de cine canario, hemos hablado de Alicios, de sus objetivos, me gustaría que a lo mejor los que nos están viendo desde casa piensan, oye, pues la verdad es que nunca me había planteado el cine creado aquí de esta manera, y a lo mejor podríamos invitarles a ver una serie de películas, de cortometrajes, pero antes, para darte tiempo para que te pienses un ranking interesante que nos digas de títulos, me gustaría también que nos hablaras de lo que se está trabajando ahora, porque también colaboran con charlas de cine, Multicines Tenerife, y hacen proyecciones de cine canario. Si nos puedes adelantar algo de que la gente pueda Sí, claro. ir a verlo. Y también he oído por ahí que estás organizando algo sobre la hija del Mestre, la denominada madre de la cinematografía canaria. Entonces, pues, si nos puedes comentar algo de esto y luego ya pasar al ranking de las pelis. Sí, sin problema. Bueno, con charlas de cine y el aula de cine de la Universidad de La Laguna llevamos desde octubre realizando actividades de forma mensual, una proyección de cine canario, entre ellas estuvo Guarapo, y es una de esas facetas de Alicios menos conocida de momento, que es la de crear actividades culturales, ¿no? En este caso, pues proyecciones de películas. Tuvimos hace poco, por ejemplo, las proyecciones de tres cortometrajes importantes de finales del siglo XX, que eran pues, Esposados de Juan Carlos Fresnadillo, tuvimos también El último latido de Javier Caldas y El fotógrafo de Luis Sánchez Gijón, ¿no? Entonces, bueno, es una faceta que tenemos, aparte de otras que esperamos poder ir presentando a lo largo de este año, de crear talleres, incluso de formación y demás con Alicio. Pero bueno, sobre esas proyecciones que tenemos ahora, dentro de unos días vamos a proyectar en Multicines Tenerife Telúrico, que es un documental de Sergio Morales y de su hijo Ulises Morales. Un documental que juega mucho con la ficción y que se rodó en una semana en El Hierro, muy interesante por esa hibridación que hace entre ficción y realidad. Luego tenemos La hija del Mestre. Y La hija del Mestre es una de las, sí, se podría decir que es la madre del cine canario. El padre sería El ladrón de los guantes blancos, que se grabó 2 años antes. Y es una proyección muy especial. La película cumple este año su 90 aniversario. Vamos a proyectarla en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna a las 8 de la noche, el día 28 de junio. Y va a contar con música en directo del compositor Jona Yarmas, que aparte es uno de los socios fundadores de Alicio, junto a Manuel Díaz y bueno, yo mismo, ¿no? Entonces es una proyección muy interesante. Vamos a tener un coloquio además en el que va a participar el propio Jona Yarmas, Luis Roca, que es un cineasta y escritor cinematográfico de Las Palmas, y algún invitado más estamos esperando confirmar. Y yo creo que es una oportunidad única para poder ver esta película y para iniciarse además en el cine canario si no lo han hecho ya, ¿no? Sí, la verdad que no hay nada mejor que empezar con la primera, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Y ya luego pues, En este caso es la seguir segunda, ampliando. pero sí. Bueno, la segunda, pero quiero decir de los principios, Sí, ¿no? exacto. Así que fantástico. Y vamos a pasar Al al ranking. ranking de las películas, por si además de La hija del Vale, Mestre y de perfecto. esas proyecciones a las que les pedimos que estén atentos a través de la web de Alicio o del Facebook de Aula de Cine de la Universidad de La Laguna y charlas de cine, pues que estén pendientes para que si les interesa el tema, quieren ver las cosas tan interesantes y de calidad que se hacen en las islas, pues que acudan y además tengan la suerte de verlo en pantalla grande. Entonces, Atua, ¿Qué me dejas? ¿Un top 5? ¿Un top 10? pues no lo sé, ¿tú con un top 5 te va bien? Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? hay que ser bastante riguroso, pero sí. Pero bueno. Bueno, vamos, te voy a hacer un top 6. Vale. Para dejar Ni ahí para ti ni para mí, exacto. vale, perfecto. Yo creo que, bueno, de los últimos años realmente lo más interesante que ha habido en el cine canario es la faceta documental, de cine no ficción, ¿no? Y de aquí yo creo que casi cualquier película que cojamos de Víctor Moreno, de Amaury Santana, pues nos va a sorprender bastante. Por citar una de cada director, Holidays de Víctor Moreno, y de Amaury Santana yo me quedaría con Diarios o Entre Silencios. Bueno, ahí he metido un poco otra más. Después, en la faceta de ficción, quizás pues tenemos los cortometrajes de Armando Ravelo, para aquellos que les guste ir a una temática canaria, que es de los aborígenes. A mí especialmente me gustó más, pero es verdad que Ansite, que fue su primer corto, pues está mejor escrito, ¿no? Y luego tenemos las películas de los 90, que yo creo que ahí ya podríamos hablar de Mambí, de Maracía. Tenemos también cortometrajes de autores como David Pantaleón, con, por ejemplo, El becerro pintado, que ha sido de los últimos cortos que ha hecho, que ha viajado por todo el mundo. Realmente es difícil, ¿eh? Sí, Hacer es un top difícil. 5. Hay bastante gente, eso es bueno que sea complicado porque eso se traduce como que hay muchísimos profesionales, muchísimos cineastas que están trabajando y no solamente los cineastas, sino que también es todo lo que genera, ¿no? Productores, cámaras, realizadores y demás, que se pongan a trabajar y que creen todo esto. Atua,
yo me despido ya de ti. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por habernos hablado de Alicios. Felicidades por la revista porque está genial. A ustedes desde casa les decimos que les invitamos a que la compren, que se pongan en contacto con Atu a través de la web de Alicios, de las redes sociales, para que puedan solicitarla y profundizar más en todo lo que hemos estado hablando durante el programa. Así que gracias por venir y espero que vuelvas pronto. Gracias a ustedes por invitarnos y sí, ya cuando quieras podemos hablar de cine canario con más Pues, profundidad. por supuesto, propongo un debate con Manuel Díaz Noda y con algún otro invitado para profundizar más en estas cuestiones. Perfecto. Así que ya quedamos con esa cita con Atu Alegre y a ustedes de casa decirles que muchas gracias por escucharnos, por aprender del cine canario, que es un interés cultural que debería potenciarse muchísimo más. Nos vemos la próxima semana.